Bien, entonces vamos a ejecutar el Manager Studio. Entonces nos vamos acá y vamos a abrir el Manager Studio. En este momento, el equipo donde lo conecté, lo instalé, estoy por red, ¿no? Con ese equipo. Ahí ustedes pueden ver que tengo una pantalla de Anidex abierta y estoy conectándome. Es un equipo que tengo al lado y estoy conectado por Anidex. Bueno, tengo dos maneras de poder entrar aquí. Puedo entrar con el superusuario SAN que creé o también puedo usar acá puedo entrar por la autenticación de Windows. Al entrar por la autenticación de Windows, entonces ahora vamos estoy en el mismo equipo, no necesito proceder a descargar el SQL Server. Simplemente voy a darle Management Conectar Studio SSM se va a conectar que será un entorno perfecto que nos va a permitir mirar aquí las bases de datos, el motor de base de datos, el administrador, las bases de datos, notamos que no tenemos una base de datos aquí creada. Para descarga, tenemos unas bases de datos, pero son del sistema que no debemos utilizar. En la parte de abajo de ¿Cómo podemos crear una base de datos aquí? Bueno, sencillísimo. Solamente aquí, nueva base de datos, le damos un nombre y listo. Vamos a suponer que vamos a crear una base de datos que se va a llamar prueba, solamente para hacer una prueba aquí. Y aquí simplemente se le coloca el nombre, dejamos todo por defecto y le damos aceptar. En ese momento ya está creada la base de datos, fíjese aquí está. Pero no tenemos ninguna tabla. De este momento no tenemos ninguna tabla, solamente tablas del sistema. ¿Cómo creamos una tabla? Bueno, sencillo. La podemos crear también por código, ¿no? Usando código, pero aquí vamos a crearla de momento de una manera fácil. Nueva tabla. Aquí entonces nos dice, bueno, el nombre de la primera columna. Vamos a colocar que esta va a ser un ID, que va a ser entero, va a ser un numérico. Como es la clave principal, no vamos a permitir valores nulos aquí. Aquí también vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a colocarlo autonumérico, que él se vaya incrementando en la medida que vamos ingresando registros. Entonces aquí le damos especificación de identidad y en identidad le decimos que sí. Y ahora entonces él va a ser autonumérico ese campo, no tendremos que insertar ahí ningún dato. Vamos a colocarlo como clave principal. ¿Listo? Vamos a suponer que esta es una tabla de usuarios. Entonces aquí vamos a colocar nombre user para colocar ahí el nombre de usuario. Vamos a colocar este campo como varchar, como texto, como varchar y le vamos a colocar que sean 100, caracteres. No creo que se necesite más. Creo que es incluso demasiado para un nombre de usuario, pero para dejarlo así, bien. Y vamos a decir que aquí van a colocar un password. ¿Ven? Vamos a colocar entonces. Al finalizar la descarga de los archivos, nos sale esta ventana donde tenemos como primer ítem la instalación de SQL Server. Vamos a colocar aquí que sea texto. Más abajo, ustedes pueden notar que nos da la opción de instalar el administrador de SQL Server, el management. Y entonces, como en este caso no lo vamos a instalar desde aquí porque ya lo descargamos previamente. Ya creado esto, los diferentes por tanto, vamos a concentrarnos entonces en el primer ítem, nueva instalación independiente de SQL Server. Entonces, damos clic y comienza entonces la instalación. Debemos esperar unos minutos que se inicie entonces el instalador como tal. Muy bien, entonces la tabla se va a llamar usuarios. Correcto, ya tenemos la tabla creada y ya guardada. Muy bien, le damos a actualizar acá y aquí tenemos la tabla usuarios. Podemos ingresarle de una vez. Aquí entonces iniciamos con el asistente para la instalación. Aceptamos los términos de la licencia.
Continuamos acá en un punto muy importante. Se nos pide utilizar Microsoft Update. Vamos a seleccionar para recibir las actualizaciones. Está recomendado. 1, 2, 3. Continuemos entonces y vamos a darle clic en siguiente. Vamos a crear otro usuario. Nótese que automáticamente coloca aquí nos muestra vamos a suponer que el otro usuario es una serie de pasos que se van a dar en la instalación. 1, 2, 3. Se notan ustedes, bien, entonces, habla del cortafuegos de Windows, el firewall. Nótese que aquí ya hay una advertencia. Si nosotros el usuario 2 vamos a usar pues vamos a ejecutar SQL Server, las bases de datos que están allí en red, entonces debemos hacer unas configuraciones en el cortafuegos para que permita poder usar en red. Si yo le doy aquí, eso lo haremos más adelante porque la idea es también trabajar en red y si es posible también trabajar hacia la nube, hacia internet. Entonces tendremos que hacer esa configuración en el cortafuegos de Windows. Entonces, dicho esto, entonces vamos a dar siguiente en la instalación. Usuarios, seleccioname todos los usuarios. Bien, entonces aquí se nos habla de una, esto es nuevo, esto no lo hay o no se encuentra en la instalación entonces, ¿cómo nos conectamos en este mismo equipo? Server vamos a conectarnos 2019, que es el anterior, ¿no? La extensión de Azure. Vamos a decirle que no. Y ahora es para trabajar en la nube, pero necesitamos aquí una cuenta de Azure. Voy a crear una base de datos aquí, nuevo. Entonces no vamos a instalar eso. Vamos a dejar, aunque hay una instalación por defecto de Azure, aquí no vamos a utilizar eso. Ahora yo necesito conectarme de datos a esta base de datos. En esta pantalla se nos recomienda una serie de instalaciones, ¿no? La replicación de SQL Server. Nos vamos aquí a datos externos, nuevo origen, y otros más que vamos a dejar una base de datos y aquí vamos a continuar. SQL Server. Incluso también podemos ir acá desde otros orígenes, base de datos o DB. La instancia y las características. En este caso vamos a usar esta desde SQL Server compartidas. Continuamos vamos a vincularnos a esa tabla lo recomendado por de usuarios que creamos. Le vamos a dar a aceptar. En la siguiente pantalla entonces vamos a observar. Aquí necesitamos crear un DNS a esa tabla. Bueno, ya aquí tengo. Aquí tenemos las instancias. Yo tengo aquí unos creados. Las instancias son como entornos de este gestor de base de datos. Voy a crear donde se pueden una nueva conexión. Catalogar diferentes bases de datos. Aquí pues solamente como siguiente. Podríamos manejar 2 o 3 bases de datos. Solamente vamos a colocar la instancia por defecto que es SQL Express. Podemos crear otras. Aquí, si tuviéramos 100 bases de datos, pudiéramos crear diferentes instancias para manejar diferentes bases de datos. Entonces vamos a dejar la instancia por defecto que es SQL Express y vamos a darle en siguiente. Y entonces yo le voy a dar siguiente. El siguiente SQL le voy a dar siguiente. Continuar aquí es con como para instalación. Por defecto la va a colocar en la carpeta mis documentos. Si yo quisiera darle otra carpeta, pues lo haría allí. Le voy a dar tenemos los servicios voy a finalizar. Se van a ejecutar previos a la instalación. ¿Cuál es el servidor? Hay dos que están en automático. Vamos a dejarlos tal cual. Hay uno manual. Yo puedo aquí colocar la IP del servidor. Entonces vamos a dejar la IP de este equipo lo que está aquí por defecto porque eso es lo que necesitamos para poder trabajar con SQL Server, las bases de datos SQL Server hacia Access 11 creo, que es lo que nos interesa. Vamos a verificar aquí. Entonces vamos a dar entonces siguiente. Vamos a verificar la IP. Con este comando ipconfig yo puedo saber, sí, correcto, la IP es la 192.168.1.11. Entonces, bien, vamos a darle entonces siguiente. Ahora viene un punto importante. La autenticación para poder entrar darle atrás aquí, y gestionar las bases de datos. Tenemos el modo de autenticación de Windows aparece el nombre del mixto. Entonces hay una cuenta que es la del super administrador o super usuario. El nombre del equipo y la instancia. El nombre de usuario es aquí, puedo colocar así. Vamos a crear una contraseña. Como vamos a usar esto, el nombre del equipo en red, entonces es importante
tener un usuario específico con contraseña. Igual también lo puedo hacer por red no podríamos solamente entrar con el modo de autenticación de Windows. Ese modo de autenticación de Windows para no usar contraseña sería en el equipo le voy a dar local. Siguiente y él también pasa. En este caso el equipo donde estamos instalando. Entonces ahí, ¿cómo me voy a conectar aquí? Como es en el mismo equipo, yo puedo conectarme aquí con la incluso autenticación pudiéramos de Windows, agregar otros usuarios y no complicarme la vida. Pero en este caso solamente nos interesa el superusuario. Ya le colocamos la contraseña y vamos a darle siguiente. Bueno, ya ahí pasó. Voy a escoger la base de datos. Bien, entonces vamos a la siguiente base de datos. Esperar otro momentico. Le voy a decir a la siguiente pantalla. Le voy a dar siguiente. Le voy a dar entonces aquí finalizar y voy a hacer la prueba. Probar el origen de los datos. Ejecutando algunos procesos. ¿no? Pruebas completadas correctamente. Le damos a aceptar. Entonces, y aquí ya está instalado el sistema. Se nos pide que reiniciemos este equipo. Habrá equipos donde no se nos va a pedir que reiniciemos. En este se nos va a pedir y vamos a hacerlo. Perfecto. Bien. Yo aquí pudiera entonces ya reiniciamos el equipo. User 3. Tuve que cortar el video allí y vamos a instalar y le vamos a poner el administrador de bases de datos. Lo necesitamos. Este sí va a ser más rápido para instalar. Entonces le damos doble aquí, voy a probar acá que abra el instalador. Que se creó ese usuario. Debe usuarios, seleccionar las primeras 1000 filas. Bueno, en este caso, fíjese que ya se creó también el usuario 3123. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, aquí bien, estoy conectado aquí en ya el instalador equipo. El administrador de correcto de bases de datos. Pero ahora yo necesito SQL Server. Si se nos dice la ubicación donde equipo, va a quedar instalado. Hay otro equipo y entonces tengo una red solo montada, debemos darle aquí instalar y necesito conectarme desde otro equipo según la configuración que tenemos predeterminada. Bueno, ya yo tengo la configuración. Entonces vamos a proceder a instalar. Lo primero que debemos hacer es en el firewall de Windows. Sí, es más sencillo. Este es un equipo que termine la instalación 10, entonces nos vamos al y podremos ejecutar entonces el administrador sistema y seguridad de bases de datos, cortafuegos de Windows. Aquí entonces configuración avanzada y entonces debemos crear una regla. Yo la tengo ya aquí creada. Que se están instalando. Yo la tengo aquí creada. Pero aquí, por ejemplo, entonces aquí ha terminado entonces la instalación. Vamos a proceder a cerrar y entonces a abrir el administrador de base de datos. El 14, esto debemos hacerlo así, 1433 es el puerto por defecto que al que hay que abrirle paso. Siguiente, permitir la conexión, no bloquear, sino permitir la conexión. Siguiente, aquí siguiente, y acá le colocamos un nombre, ya yo lo tengo listo, entonces más bien le voy a dar cancelar, porque yo tengo aquí uno que se llama SQL entrada. Aquí lo voy a llamar SQL entrada. Entonces, propiedades, programas y equipos, perdón, eso sería acá, protocolos y puertos, aquí me aparece el 1433, que es el que así se crea, ¿no? Bueno, tengo este acá también de programa, pero no lo tengo habilitado, porque esta es otra manera también. Otra manera también de hacerlo es hacerlo al programa. O sea, con la ruta del programa SQL Server, pero en este caso pues no es necesario, ya hice el SQL de entrada. Hecho esto, abriendo este puerto, ¿qué sigue? Entonces sigue un paso muy importante, que es el siguiente. Entonces ahora nos vamos a herramientas administrativas. En herramientas administrativas nos vamos a administración de equipos. Bueno, hay otra manera también de entrar, en este momento no recuerdo, pero servicios y aplicaciones. SQL Server Manager. ¿Sí? Correcto. Entonces aquí nos vamos a SQL Network Configuración. Abrimos y aquí nos dice los protocolos. Cuando lo hacemos por primera vez, al abrir aquí, ya yo lo tengo configurado, ¿no? Entonces hay que activarlo aquí. Él va a aparecer como no, pero aquí lo activamos
Muy bien, lo activamos primero, le ponemos Enable Yes. Bueno, aquí me tocó cacharrear bastante. Noten que aquí tengo en el primer puerto el 1433. En este puerto tengo el 1433 también. Voy colocando. Aquí 1433, pero lo importante es aquí, en los puertos dinámicos, 1433. ¿Sí? Ustedes colocan allí, aquí precisamente en esta IP11 también 1433 y especialmente aquí. ¿Cómo sé yo? Bueno, aquí le doy a aceptar, aplicar, aplicar, aceptar. Él me va a pedir que reinicie. Cuando yo le dé eso, él me va a pedir que reinicie los servicios de SQL Server. Entonces, ¿cómo reinicio yo esos servicios? Simplemente le doy aquí, le escojo aquí SQL Server Express y simplemente le doy restar. ¿Cómo sé yo que ese puerto está abierto? Bueno, sencillo. Entonces abrimos aquí nuevamente el CMD y colocamos este comando. netstat espacio rayita al medio ano, así tal cual, y le doy enter. Bien, entonces aquí debe aparecerme abierto. Eso es para saber qué puertos están abiertos. Note que aquí me aparece el 1433. Si no les aparece este puerto 1433, difícilmente se va a conectar. Correcto. Entonces, ahí está abierto, él debe conectarse. Muy bien. Entonces, ¿me podré conectar desde otro equipo a esta base de datos? Esa es la gran pregunta. Aquí ya estamos conectados, no tenemos inconveniente. Estamos perfectamente conectados. Bien, ahora vamos a ir a otro equipo, a este equipo. Voy a minimizar. Este es la pantalla que tengo acá. De todas maneras, como voy a hacer ya tengo una acá lista, ¿no? Pero voy a hacer lo siguiente. Voy acá nuevamente, voy a ir acá. Ya estoy trabajando en otro equipo. Y le voy a decir propiedades. Y voy a copiar aquí el nombre de la instancia, ¿no? Del equipo y la instancia. Vamos a copiarla. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces listo. Vamos a minimizar. Perdón, aquí lo que hice no, perdón. ¿Qué nombre fue el que copié? No me di cuenta. Un segundito. Que tengo, estoy trabajando en dos equipos. Sí, estoy bien, correcto. Muy bien. Entonces aquí tengo, voy a minimizar esta pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una base de datos nueva. Vamos a crear una base de datos nueva aquí en documentos. Ya estoy acá en otro equipo de la red, ¿no? Entonces voy a crear aquí una nueva carpeta. Muy bien. A esta nueva carpeta le voy a colocar SQL Server. También SQL Server. Muy bien, entonces voy a ir a la carpeta, se me creó ya. Vamos a buscarla. Bueno, parece que no. Parece que ahí está, SQL Server. En esta carpeta voy a crear una base de datos. Nuevo, una base de datos de Access, correcto. Te voy a darle doble clic aquí para abrir esa base de datos. Abro la base de datos, le doy a habilitar el contenido y entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a ir acá a datos externos. Voy a ir a datos externos y voy a conectarme a una base de datos SQL Server. Vamos a hacerlo. Entonces aquí ahora voy a vincularme a una tabla, tal como hice allá, pero ahora de una manera externa.
Bien, entonces vamos a colocar, vamos a decirle nuevo, tal cual hicimos allá. Nos va a salir esta pantallita, la misma. Vamos a darle SQL Server, voy a darle siguiente. Voy a colocarle aquí equipo 2, voy a llamarlo. Le voy a dar siguiente, finalizar, y aquí voy a colocar el nombre del equipo. Si él pasa aquí, todo va bien. Vamos a observar. Perfecto, pasó. Ya con esto ya podemos decir que nos vamos a conectar hasta cierto punto, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí no me puedo conectar con la autenticación de Windows porque es otro equipo. Entonces, tengo que coger aquí, voy a colocar el superusuario SA y la contraseña que yo configuré. Muy bien. Vamos a ir acá en siguiente. Vamos a esperar un momentico. Vamos a esperar. En siguiente. Bueno, aquí cometí un error, ¿no? Aquí debo hacer lo siguiente. Voy a darle atrás. Debo colocar solamente el nombre del equipo o la IP. El nombre del equipo o la IP. Noten que el nombre que yo copié fue el nombre con la instancia, ¿sí? Pero entonces aquí simplemente borro la instancia y dejo el nombre del equipo. Bien, entonces voy a darle siguiente. Voy a darle aquí, ya lo tengo, SA y perfecto, ya pasó. Al pasar aquí ya simplemente escojo la base de datos. Aquí ya me aparece prueba. ¿Correcto? Me aparece prueba. Bien, pero voy a darle atrás. Yo también pudiera aquí con la IP del equipo. Vamos a ver, 192.168.1.11 creo que era. Vamos a ver. Siguiente. Siguiente. Perfecto. Muy bien. Entonces, como ves, las IPs pueden cambiar en el entorno, en este entorno. Entonces, vamos a dejarlo con el nombre del equipo, ¿no? El nombre del equipo por el cual nos conectamos a la red. Siguiente. Siguiente. Prueba. Siguiente. Aquí finalizar. Entonces aquí viene la parte clave. Vamos a probar el origen de los datos. Perfecto. Note que aquí dice pruebas completadas correctamente. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar. Muy bien. Aquí nuevamente me está pidiendo como red. Entonces voy a colocarle aquí nuevamente la contraseña. Y le voy a dar a aceptar. Perfecto, se conectó. Desde veo usuarios. Muy bien, aquí la tenemos. Entonces, fíjese, vamos a crear aquí otro usuario. Un usuario, un user 4. Y de contraseña vamos a ponerle 1, 2, 3. Cerramos. Ya se creó. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir acá a Anidex. Bueno, abrí la verdad, tengo dos instancias ahí abiertas del mismo equipo. Entonces voy a nuevamente a correr aquí estoy en el equipo, ¿no? Voy a correr esta consulta. Note que aquí me aparece user 4. 4 lo escribí con minúscula. Fíjense ustedes que entonces está funcionando perfectamente. Me estoy comunicando por la red a este equipo. Entonces, esto va a ser importante porque vamos a hacer unos tutoriales a futuro en Access para manejar bases de datos de Access por la red. No solamente, normalmente los tutoriales que vemos son en el mismo equipo, pero aquí lo estamos manejando en red. Yo estoy conectado por una red Wi-Fi. Obviamente es mejor por una red cableada, pero es bueno hacerlo así porque también de aquí podemos exportar, digamos, avanzar hacia un entorno ya hacia Internet.
Pues de esta manera creo que ya tenemos bien claro cómo podemos conectarnos a un equipo, mediante SQL Server, un equipo de la red. ¿Sí? Este equipo en el cual instalé el Windows, el Server 2022, es un equipo Windows 10, pero igual podía también instalarlo en un equipo Windows 11. Pues de esta manera, espero que el video les haya gustado y vamos a continuar entonces con otros tutoriales con relación a bases de datos SQL Server y manejadas también desde Access. Un cordial saludo.